Este hombre se llama Sniffer. Su nariz es 100 veces más sensible que la de un perro. Un pasajero con un yeso en el brazo subió al avión. El olor hizo que Sniffer frunciera el ceño. Rápidamente se dio cuenta de que el pasajero primero se había vendado el brazo y luego lo había cubierto con una capa de plástico. Encima, había colocado un detonador en miniatura, sujeto con yeso. Para aumentar el poder destructivo del detonador, incluso le había añadido una estructura metálica para incrementar la presión de la explosión. Parecía que pretendía convertirse en una bomba para destruir el avión. El análisis de Sniffer duró solo segundos. En ese momento, el pasajero pasó junto a Sniffer. El fuerte olor a explosivos confirmó aún más las sospechas de Sniffer. Inmediatamente llamó a la azafata y le dijo que había un terrorista con una bomba en el avión. La azafata llamó rápidamente al capitán. Sniffer le dijo al capitán que había una bomba en el avión. El pasajero del asiento Centaur C tenía un yeso en el brazo. Dentro, había explosivos lo suficientemente potentes como para destruir un edificio. El avión podía volarse en pedazos en un instante. Por lo tanto, era absolutamente imposible cortar el ala. El capitán miró al otro pasajero y vio que el hombre no parecía un terrorista. Tenía un yeso en el brazo y parecía bastante lamentable. Así que el capitán concluyó que no podía ser el portador de la bomba. El capitán advirtió severamente a Sniffer que todos los pasajeros habían pasado controles de seguridad antes de abordar el avión, por lo que nadie podía llevar una bomba. Incluso encender fuego requeriría un encendedor y los encendedores no pasarían los controles de seguridad. Si fuera una bomba controlada a distancia, la señal se perdería y no detonaría. El capitán le dijo a Sniffer que no entrara en pánico o llamarían a seguridad para que lo sacaran del avión. Sniffer estaba furioso. Tuvo que explicar que había olido peróxido de acetona, un ingrediente utilizado en la fabricación de bombas. No podía estar equivocado. Sniffer dijo que si el capitán insistía en cortar el ala, los 208 pasajeros a bordo morirían. El capitán y la azafata intercambiaron miradas. Una expresión burlona apareció en sus rostros. El capitán dijo que Sniffer no tenía ninguna prueba. Sniffer solo se había fiado de su olfato para determinar si había una bomba en el avión. El capitán le preguntó a Sniffer si se creía un perro rastreador. Sniffer suspiró y no dio más explicaciones. Simplemente dijo que 35 minutos antes lo habían hecho 2 veces en la cabina. Los dos quedaron atónitos de que Sniffer hubiera dado en el clavo. No sabían que el olfato de Sniffer era 100 veces más sensible que el de un perro. Esta vez, el capitán ya no dudó del olfato de Sniffer. Se apresuró a denunciarlo a la policía. Sniffer había frustrado con éxito un ataque terrorista. Sin embargo, las habilidades de Sniffer no terminaron ahí. En cuanto Sniffer llegó a casa, recibió una llamada de su exesposa diciéndole que su hijo, Alex, estaba vendiendo marihuana en la escuela. El director quería expulsar a Alex. Sniffer corrió a la escuela. El director declaró fríamente que Alex y otros 3 estudiantes estaban drogados en el estacionamiento. El director había encontrado marihuana en posesión de Alex. Según el reglamento escolar, el director no solo los expulsaría, sino que también los llevaría al tribunal de menores para que fueran encarcelados. El director también advirtió a todos los estudiantes que no se convirtieran en Alex. Sniffer no se enojó. Con calma le preguntó a Alex si la marihuana era suya. Alex bajó la cabeza, sin decir nada. A ojos del director, esto era una clara señal innegable de que lo habían pillado con las manos en la masa. La exesposa de Sniffer revisó rápidamente la muñeca de Alex, queriendo ver si había alguna aguja escondida. Sniffer dijo que en cuanto entró, olió que Alex no se había inyectado nada, simplemente había dado unas caladas. Entonces, Sniffer se quitó la pinza nasal y se puso guantes. Entonces, Sniffer usó pinzas para recoger la bolsa de marihuana y se la acercó a la nariz para olerla. Sniffer usó guantes para evitar que los petardos destruyeran el aroma. Sniffer olió a una segunda persona en el paquete de marihuana. Era un estudiante. Sniffer quería ir al aula para averiguar quién había incriminado a Alex. El director persiguió a Sniffer, advirtiéndole mientras corría. Sniffer no tenía derecho a registrar las mochilas de los estudiantes y no se le permitía violar su privacidad. El director dijo, ¿acaso Sniffer quiere ir a la cárcel de vacaciones? Sniffer ignoró esas palabras. Sniffer estaba decidido a demostrar la inocencia de Alex. Sniffer fue al laboratorio de química. En ese momento, los estudiantes estaban haciendo experimentos. Al ver a Sniffer entrar repentinamente, todos quedaron desconcertados. Sniffer recorrió cada fila. La última persona, su objetivo, era el chico rubio. Sniffer tomó la mochila del chico rubio y preguntó, ¿es esta tu mochila? El chico estaba muy asustado. Sniffer dijo que no pasaba nada si no lo admitía. Luego vació su mochila sobre la mesa. Efectivamente, cayeron 3 paquetes más de marihuana. Resultó que era el gran traficante de drogas de la escuela. Sniffer le dijo fríamente al director que ahora podía llamar a la policía. El director se quedó atónito. Casi había arruinado el futuro de un adolescente inocente. Sniffer fue a la puerta
puerta. Luego se dio la vuelta repentinamente y le dijo al director que no era marihuana de verdad, sino falsificaciones de baja calidad. Los estudiantes estallaron en carcajadas. El director se convirtió en el hazmerreír. Alex, al ver que todo había quedado al descubierto, ya no necesitaba ocultar nada. Alex le dijo a su padre que a menudo quería asumir la culpa por su mejor amigo, por eso no había dicho nada. Pero esto era solo un asunto menor. La verdadera identidad de Sniffer era la de detective. Después de que Sniffer dejó la escuela, recibió un caso de asesinato en una habitación cerrada. La víctima era el dueño de un estudio de arquitectura. La escena del crimen estaba intacta. El asesino no dejó huellas. El detective Victor, el investigador principal, creía que el crimen había sido cometido por alguien conocido de la víctima. Sniffer llegó a la escena. Primero, olfateó al joven policía que estaba a su lado. El joven tendría unos 25 o 26 años. Vivía en una residencia estudiantil y le gustaba la comida ácida. El día anterior, había estado borracho. Había bebido whisky de 56 grados. El joven oficial sobresaltado preguntó: ¿Me estás siguiendo? Antes de resolver un caso, Sniffer siempre tenía que demostrar un poco sus habilidades. De lo contrario, lo tomarían por loco, como en el avión. Esta vez, nadie sospechaba nada. Sniffer olfateó suavemente el centro de la sala. Los olores de la habitación se transformaban en diferentes formas ante sus ojos. Esta era su habilidad única, la visualización de olores. Cuando un olor entraba en la cavidad nasal de Sniffer y entraba en contacto con el epitelio olfativo de la mucosa nasal, este epitelio actuaba como un sensor, transmitiendo el olor al cerebro a través del nervio olfativo. Los nervios olfativos del cerebro son equivalentes al procesador responsable de identificar la información olfativa. En última instancia, el aroma forma una imagen en la mente de Sniffer. Sniffer dedujo que se trataba de un asesinato. El café que la víctima bebió antes de morir contenía digoxina, un medicamento para enfermedades cardíacas. Sin embargo, una sobredosis puede provocar un paro cardíaco. Sniffer olió humo de cigarrillo en el sofá. No obstante, la víctima padecía una enfermedad cardíaca y nunca había fumado. Este olor a cigarrillo debía provenir del asesino. A través de la trayectoria del humo, Sniffer dedujo que el asesino era un hombre de entre 45 y 50 años aproximadamente, que estaba dejando de fumar. Esto se debió a que Sniffer olió un parche de nicotina en el brazo derecho del asesino. El asesino había robado una bolsa grande con billetes de 500 euros a la víctima. Este tipo de moneda fue impresa por un banco en Berlín, ya que utilizaban óxido de aluminio en su proceso de impresión. Sniffer sospechaba que se trataba de un asesinato por dinero. También notó que el asesino frecuentaba una sala de sal, una habitación con paredes de sal marina, una característica típica de Ucrania. Se creía que la sal afectaba la tráquea, siendo útil para quienes dejaban de fumar. Por lo tanto, encontrar esta sala de sal conduciría a la detención del asesino. Justo cuando Sniffer terminaba su trabajo y estaba a punto de irse a casa, un gato callejero cayó en su regazo. Sniffer era alérgico a los gatos, por lo que inmediatamente sufrió un ataque de rinitis alérgica. Corrió a casa a buscar medicinas. En ese momento, Victor llamó y le dijo que había más de 500 salas de sal de este tipo en la ciudad. Para cuando terminaron su búsqueda, el asesino ya había huido. Sniffer dijo que sufría de rinitis y que no podía salir de casa durante al menos 3 días. Sniffer le dijo a Victor que buscara una solución por su cuenta. Sin la ayuda de Sniffer, Victor solo podía comenzar interrogando al director financiero de la víctima. Sniffer había declarado previamente que este caso implicaba dinero. Tras investigar, Victor descubrió que el estudio de arquitectura había perdido millones de euros. El director afirmó desconocer cómo había desaparecido. Declaró que en el momento del asesinato se encontraba en un bar haciendo ejercicio con 4 azafatas. Tenía una coartada sólida. La investigación se estancó de nuevo. Victor aún no podía llevar a Sniffer al médico. Quería que se recuperara rápidamente para poder continuar con la investigación. Pero a Sniffer le disgustaba ir al médico. Cada vez que iba, le recetaban varios medicamentos para la alergia. Estos solo trataban los síntomas, no la causa. Pero esta vez, la doctora fue diferente. Solo usó una linterna para examinarle la nariz. Inmediatamente dedujo que usaba pinzas nasales con frecuencia y que era alérgico a los gatos. La mucosa nasal estaba irritada por el medicamento para la alergia, lo que le provocaba sangrado. Sniffer se sorprendió un poco al encontrarse con alguien tan inteligente y lógico como él. Sniffer supuso de inmediato que tenía unos 35 años y vivía sola. No tenía hijos ni mascotas. Solía nadar en una piscina con niveles de cloro superiores a los permitidos. También le gustaba el café fuerte y a menudo comía algún tipo de alimento redondo, como bombones de chocolate. Aunque Sniffer sufría de alergias y rinitis, su sentido del olfato seguía siendo más agudo que el promedio. La doctora le recetó medicamentos. El tratamiento consistía en terapia con nebulizador. Luego Sniffer recibió un segundo caso de asesinato. La víctima era
Era el mismo director financiero que antes. Esta persona murió por una herida de bala. Cuando el patólogo forense vio llegar a Sniffer, negó con la cabeza. No podía creer que alguien pudiera superar sus 20 años de experiencia, basándose únicamente en su sentido del olfato. Sniffer solo olió las manos de la víctima y concluyó que el asesino era la misma persona que la víctima anterior. Las manos del director financiero habían tocado el bolso que contenía la gran suma de dinero del caso anterior. El asesino se había llevado el bolso. Las manos de ambas personas olían a dióxido de titanio. Este olor se encuentra comúnmente en las bolsas de paintball. Esto sugiere que el asesino o el CFO solía jugar a este juego. Sniffer se acercó al maletero del coche y al cuerpo de la víctima. El experto forense, que estaba cerca, se sorprendió al oír a Sniffer concluir que la bolsa pertenecía al asesino. No había olor a dióxido de titanio en el coche del CFO. La verdad era clara. El CFO y el asesino eran cómplices. Encubrió el hecho de que el asesino había robado dinero y asesinado a su jefe. Luego regresó para extorsionar dinero y fue asesinado por el asesino. El siguiente paso era atrapar al asesino. Sniffer olió el distintivo olor a papel de desecho y plástico en la bolsa. Solo había un club de paintball en toda la ciudad, ubicado junto a un centro de reciclaje de papel de desecho y materiales de desecho. Los dos fueron inmediatamente allí. Victor se encargó de estrechar la mano de los jugadores. Sniffer aprovechó la oportunidad para olfatear a la persona con el parche de nicotina. Mientras Sniffer se cambiaba de ropa, percibió un olor familiar. Un hombre calvo entró. Efectivamente, llevaba un parche de nicotina en el brazo. Todos se pusieron los cascos y entraron en la arena. El olor a dióxido de titanio y el sudor de más de 20 jugadores se mezclaron, dificultando que Sniffer distinguiera al culpable. Cuando comenzó el juego, Sniffer se escondió para observar. De repente, una persona fue eliminada. Después de que el hombre se quitara el casco, Sniffer lo identificó como el culpable. Justo cuando Sniffer le dijo a Victor que atrapara al culpable, fue alcanzado inesperadamente por bolas de pintura y eliminado. Sniffer advirtió a Victor que tuviera cuidado porque el culpable estaba armado. Victor rápidamente persiguió al culpable solo. El culpable corrió salvajemente por el laberinto de acero con una bolsa. Victor subió a un punto elevado y saltó inesperadamente. Finalmente, Victor sometió al culpable. Justo cuando Sniffer terminó su tarea, su exesposa le dio malas noticias. Alex fue arrestado por la policía bajo sospecha de asesinato. Sniffer fue inmediatamente a la comisaría con Victor. El jefe de policía dijo que Alex había matado a un narcotraficante. Alex estaba de pie junto al cadáver con una pistola. Sniffer no lo creyó en absoluto. Alex había asumido ingenuamente la culpa por un amigo antes. Así que Alex ciertamente no tenía el valor de matar a alguien. Sniffer quería ver a su hijo, pero se lo negaron. El jefe de policía temía que los dos conspiraran para encubrir el crimen. Sniffer no pudo contenerse más, así que se quitó la pinza nasal y respiró hondo. Luego, Sniffer le dijo al jefe de policía que tenía 45 años y que no fumaba. No tenía esposa ni hijos, porque amaba a sus abejas más que a nadie. El jefe de policía se sorprendió al darse cuenta de que Sniffer era un famoso perro policía humanoide en el mundo de los detectives. Sniffer quería investigar el caso, pero el jefe seguía negándose rotundamente a dejar que Sniffer viera a Alex. Sniffer no tuvo más remedio que colarse en la escena del crimen con Victor. El vecino, al oír ruidos por la mirilla, observaba en secreto. Victor inmediatamente selló la mirilla con cinta adhesiva. Investigar el caso sin permiso era ilegal. Victor sacó una ganzúa y usó vapor para derretir la cinta y despegar el sello. Incluso imitó el olfateo de Sniffer, diciendo que era un sello de papel blanco. Sniffer se quedó sin palabras. Era obvio para él. En ese momento, la cinta que cubría la mirilla del vecino se despegó repentinamente. Vio claramente sus acciones e inmediatamente llamó a la policía. Los dos estaban ahora dentro de la casa de Sniffer. En medio de la sala apareció un olor. Alex había estado allí en el momento del asesinato, pero Alex sostenía una pistola y yacía en el suelo. Parecía inconsciente. Sniffer respiró hondo otra vez y olió el aroma del sheriff y de los dos paramédicos que habían llegado. Esto era perfectamente normal. La policía estaba investigando la escena, pero Sniffer seguía sintiendo que algo andaba mal. Respiró hondo por tercera vez para despejar cualquier olor ajeno. Detectó el olor de un segundo pistolero. El pistolero era un hombre de entre 35 y 37 años aproximadamente. Debido a la complejidad de los olores en la escena, Sniffer no pudo determinar si había disparado o no. Olió harina detrás de una lámpara de pie. Supuso que allí se habían escondido 100 kilos de harina. Sniffer especuló que el asesino debió haber matado a Alex por la harina y luego haberlo incriminado para desviar la investigación. Después, los dos se marcharon. El jefe de policía se enteró por un vecino de que estaban investigando el caso por su cuenta. Por lo tanto, llamó inmediatamente al superior de Victor para prohibirles que continuaran con la investigación. La investigación llegó a un punto muerto. Sniffer estaba tan
tan preocupado en casa que no podía dormir. Su exesposa lloraba todos los días. Un día, un hombre calvo se presentó repentinamente ante Sniffer, afirmando haber estado en la misma prisión que Alex. Dijo saber quién era el culpable y pidió $1000 de recompensa. Sniffer percibió el olor de Alex en él, así que fue a buscar el dinero. El hombre calvo aprovechó la oportunidad para robar una copa de plata. Cuando Sniffer se fue, solo le dio $900. El hombre calvo parecía disgustado. Sniffer dijo que la copa que había robado solo valía $100. El hombre calvo no tuvo más remedio que devolver la copa. Sniffer le dio el resto del dinero. Entonces, el hombre calvo dejó inconsciente a Sniffer de un golpe. Después, robó todas las copas de plata. Víctor descubrió esto e inmediatamente llevó a Sniffer al hospital. Una doctora ayudó a Sniffer a limpiar las manchas de sangre en la sala de neumología. Los dos se miraron. Sniffer se conmovió al instante. Tomó su pequeña mano, pero descubrió que no podía oler nada en la doctora. Recogió la naranja que estaba junto a ella, pero tampoco pudo oler nada. Era aquel hombre calvo quien le había arruinado el olfato. Víctor luego encontró la dirección del hombre calvo. Víctor se preparó para arrestarlo e interrogarlo sobre quién era el verdadero asesino. Pero cuando Víctor llegó, descubrió que el hombre calvo había sido asesinado. Esta vez, la pista se cortó de nuevo. Sniffer sospechaba que la apariencia del hombre calvo era para destruir su sentido del olfato y entorpecer la investigación. Aún más sorprendente, la policía, mediante pruebas balísticas, identificó al hijo de Sniffer como el asesino. Poco después, Víctor recibió una llamada telefónica en la que le decían que el jefe de policía no había estado en la escena el día del asesinato, había enviado a otro equipo de investigación. Sniffer comprendió de inmediato que la segunda persona con el arma era el jefe de policía. Por eso, Sniffer pensó inicialmente que el sheriff también estaba en la escena. El sheriff sabía que la nariz de Sniffer podía descubrir su secreto, así que ordenó deliberadamente que alguien le anulara el olfato. Él era el verdadero asesino del narcotraficante. Ahora, solo necesitaban encontrar la harina para incriminarlo. Aunque Sniffer había perdido temporalmente el olfato, su mente seguía muy aguda. Sniffer sabía que el sheriff era dueño de una granja de abejas, así que era muy probable que la harina estuviera escondida allí. Entonces contrataron a un hacker. Se disfrazaron de turistas que visitaban la granja de abejas. Aprovecharon la oportunidad para instalar cámaras de vigilancia. Luego rompieron una ventana para engañar a un vecino y que llamara al sheriff para denunciar el robo en su granja de abejas. Para entonces, el hacker también había conectado las cámaras de vigilancia. Luego, llegó el momento de esperar a que la presa cayera en la trampa. Cuando el sheriff recibió la noticia, regresó corriendo de otro lugar. No entró en la casa, sino que fue directamente a la colmena. Abrió una colmena y revisó el paquete de harina. Al salir, descubrió accidentalmente una cámara y se dio cuenta de inmediato de que lo habían incriminado. Debido a la mala señal de la cámara de vigilancia, Sniffer y los demás no se percataron de que el sheriff se acercaba. Tras reunir pruebas, estaban a punto de marcharse cuando el sheriff los detuvo. Como llevaba un arma, no se atrevieron a resistirse. Por suerte, el astuto hacker rodeó al sheriff por detrás. Entonces, inesperadamente abrió una caja, haciendo ruido. En el momento en que el sheriff se giró, Sniffer se abalanzó sobre él y lo redujo. Después, la policía llevó a cabo una investigación exhaustiva. Finalmente, la verdad salió a la luz. El sheriff había estado encubriendo a narcotraficantes para cobrarles dinero de protección. Cuando Alex compró la harina, descubrió este secreto. Por lo tanto, el sheriff decidió matar a Alex para silenciarlo, ocultar la harina e incriminarlo. Una vez que todo terminó, Sniffer descansó durante un mes hasta que recuperó el sentido del olfato. Muy pronto, Sniffer recibió otro caso. En un hospital militar, 4 soldados fueron asesinados a tiros en una sola noche. Primero, Sniffer examinó al personal médico, olfateó al médico de guardia. Acababa de operar a un paciente con gangrena, por lo que olía mal. Sniffer notó que la enfermera de guardia se había quedado dormida en su escritorio toda la noche. Aún tenía frío. Ninguno de los dos era el asesino. Entonces Sniffer fue a la sala y respiró hondo. Percibió el olor del asesino en las víctimas. El asesino tenía entre 20 y 25 años. No había consumido drogas, pero sí había bebido alcohol antes de cometer el crimen. Probablemente lo había hecho para reunir el valor necesario para matar. El asesino se había aplicado ungüento cicatrizante en el cuerpo. El director del hospital sacó el archivo de recetas y descubrió que un soldado había recetado esa pomada en particular. Los dos hombres fueron al cuartel a buscarlo. Sniffer no olió alcohol en él, así que descartó cualquier sospecha. Sin embargo, el soldado dijo con tristeza que eran reclutas nuevos de fuera de la ciudad y que su instructor los golpeaba con frecuencia. Los dos hombres fueron entonces a hablar con el instructor, pero este negó cualquier acoso. En ese momento, la esposa del instructor llegó a pedir dinero para ropa. Él actuó con afecto hacia ella, no como una persona cruel. Los soldados continuaron entrenando
entrenando como de costumbre y nadie mencionó haber sido acosados. Parecía que alguien estaba mintiendo. Una prueba balística policial reveló que el perpetrador usó una pistola tipo TT. Después de que se apagaron las luces del cuartel, los dos soldados bebieron alcohol a escondidas y comieron pepinillos en la cocina. Bebieron hasta que solo quedó un pepinillo. Uno de ellos fue al almacén a buscar más. En ese momento, entró un hombre enmascarado vestido de negro, armado con una pistola T con silenciador. Disparó varias veces contra los soldados que estaban afuera. El soldado dentro del almacén oyó los disparos y rápidamente cerró la puerta con llave. Incapaz de abrirla, el agresor disparó para intentar romper la cerradura. Para cuando los soldados que patrullaban oyeron el alboroto y corrieron hacia allí, el agresor ya había huido. Solo el soldado herido yacía en el suelo. El agresor había podido entrar libremente al cuartel, por lo que debió haber tenido un atajo. Con la ayuda de los soldados que patrullaban, Víctor encontró una puerta abandonada en la parte trasera. Cualquiera podía entrar y salir por ella. Sniffer encontró un hilo de lana negra en la cocina que coincidía con el olor del agresor. También olía a cuero sintético, del tipo que se suele usar para los asientos de los autobuses, y tenía un olor fuerte. Esto indicaba que el agresor había estado en un autobús nuevo cuando llegó para cometer el asesinato. Encontrar este autobús nuevo podría llevarlos hasta el agresor. Al mismo tiempo, la esposa del entrenador principal recibió un misterioso mensaje de texto pidiéndole que se reuniera con él a las 6 de la tarde. Él notó que ella parecía preocupada, así que le preguntó qué le pasaba. Ella le dijo que tenía una cita con una amiga para ir al cine esa noche. Esto era inusual, así que no sospechó nada. Mientras tanto, Sniffer y Víctor llegaron al centro de operaciones de autobuses y se enteraron de que el autobús nuevo seguía en marcha. Lo detuvieron de inmediato. Víctor le preguntó al conductor si había visto a un hombre con una bufanda negra la noche anterior. El conductor sí recordaba al hombre porque llevaba una máscara y su ropa era muy llamativa. Pasándose en el lugar donde el hombre se bajó del coche, los dos hombres encontraron la casa del asesino, pero no había nadie dentro. En cuanto Sniffer entró, olió a pistola. Luego encontró una bolsa negra que contenía la pistola y munición. También había un diario. En él se indicaba que el asesino era un soldado. El diario incluía una foto de él con la esposa del entrenador principal. En ese momento, la esposa del entrenador principal se había reunido con la persona misteriosa, que también era el asesino. Además, estaban legalmente casados. El entrenador principal había secuestrado a su esposa y los había separado. Incluso ordenó a sus subordinados que desfiguraran al marido. Tras escapar, buscó venganza y mató a los soldados que lo habían desfigurado. Mientras los dos se besaban, el entrenador principal apareció de repente. Había notado el pánico de su esposa tras ver los mensajes, así que los había seguido en secreto. Estaba furioso y quería matar, pero el marido se abalanzó sobre él inesperadamente y lo derribó. Entonces le dijo a su esposa que huyera. Sin embargo, finalmente fue abatido a tiros. La esposa huyó a un almacén abandonado. El entrenador la persiguió rápidamente. Ella tomó una barra de hierro y lo golpeó por la espalda. Luego continuó golpeándolo. Finalmente lo mató. La ley dictaminó que actúa en legítima defensa, por lo que no fue arrestada. Quienes dañan a otros finalmente enfrentan el castigo. Mientras tanto, en la ciudad, una niñera jugaba al frisbee con un niño pequeño. El frisbee cayó al suelo. Un hombre con guantes negros lo recogió y se lo dio. Inesperadamente, de repente la roció con un tranquilizante y la secuestró. Después de que ella se desmayó, el niño también fue secuestrado. El secuestrador exigió un rescate de 120.000 euros al padre del niño. De lo contrario, mataría al rehén. A Sniffer le pareció extraña la cantidad de dinero. ¿Por qué el secuestrador exigiría una suma tan pequeña? El secuestrador solo les dio 48 horas para preparar el dinero. El padre del niño era un hombre rico, así que no le faltaba dinero. Pero temía que los secuestradores mataran al rehén después de obtener el dinero, así que lo denunció a la policía. Sniffer olió el plato y supo que el secuestrador era un hombre. Pero el secuestrador llevaba guantes, así que Sniffer no pudo adivinar su edad ni su estatura. Sin embargo, el plato olía a bebida. El secuestrador había bebido algo. Víctor envió inmediatamente a gente a buscar la lata de refresco en el cubo de basura cercano. El padre estaba disgustado. Dijo que los había llamado para resolver un caso, no para limpiar basura. En ese momento, la policía encontró la lata de refresco. Sniffer la olió. Basándose en el sudor, Sniffer dedujo que el secuestrador tenía el pelo gris y unos 50 años. Era un fumador empedernido. Fumaba al menos un paquete al día. El sudor contiene altas concentraciones de nitrosaminas, un carcinógeno presente en el tabaco. También había un olor a metanotiol, similar al de los huevos podridos, un medicamento utilizado para tratar enfermedades del hígado. Sniffer sospechaba que el secuestrador estaba en las últimas etapas de un cáncer de hígado, porque la lata de refresco olía a desinfectante de la clínica privada. También había un olor a algún tipo
tipo de pintura en aerosol. Sniffer no estaba seguro de dónde provenía. Tenía que ir a casa y hacer algunos experimentos. Sniffer cortó la lata de refresco y añadió un líquido separador de olores para extraer el aroma de la pintura en aerosol. Inmediatamente, Sniffer pensó en coches. Llamó a Victor y le dijo que era pintura en aerosol para automóviles, con olor a cera mineral y kaolín. Era el tipo de pintura en aerosol que se usaba en coches antiguos. Victor tenía una lista de pacientes de la clínica privada, filtrando a aquellos con cáncer de hígado, canas y alrededor de 50 años. Sumado al hecho de que era vendedor de coches usados, esto tenía sentido. Luego encontraron a un paciente que había sido dado de alta 4 días antes. Victor y sus subordinados actuaron de inmediato. La empleada de la tienda dijo que el jefe había ido al aeropuerto media hora antes. Luego proporcionó el número de matrícula y la hora de su vuelo. Victor contactó inmediatamente con el aeropuerto, solicitando que no se permitiera despegar el avión. Luego Victor condujo hasta allí para interceptarlo. Victor le preguntó al hombre por qué había secuestrado al niño. El hombre pareció desconcertado y preguntó ¿qué niño? Dijo que había estado en casa de su hijo en Los Ángeles durante los últimos 3 días. Tenía el billete de avión como prueba. Victor se dio cuenta de que había arrestado a la persona equivocada. Entonces, ¿quién era el verdadero secuestrador? Poco después, el padre del niño secuestrado recibió una carta amenazante del secuestrador. Dentro había un mechón de pelo. Sniffer olió el pelo. Era, en efecto, el pelo del niño. Sniffer olió entonces la carta. Olía a hojas de albahaca polaca. Esta planta es bastante rara y no suele crecer en la ciudad. Solo crece en las afueras. Por el aroma de la carta, Sniffer supuso que la enfermedad hepática del secuestrador había mejorado significativamente, como si estuviera a punto de recuperarse. Pero ¿cómo era posible? Ni siquiera con cirugía podría haberse recuperado tan rápido en tan poco tiempo. La carta también olía a té japonés. Pero había infinidad de lugares que vendían té japonés. Era imposible revisarlos todos. El padre del niño secuestrado estaba sumamente preocupado porque el secuestrador exigía un rescate antes de las 4 de la tarde. De lo contrario, mataría al rehén. Victor comenzó a investigar al remitente de la carta. La carta la había enviado la niñera. Esto indicaba su conexión con el secuestrador. La policía descubrió que la niñera también había visitado un restaurante japonés, y el aroma a té japonés provenía de allí. Los dos se dirigieron inmediatamente a ese restaurante japonés para investigar. Después de mostrarle la foto de la niñera al gerente, este dijo que la niñera solía ir a ver a un maestro del té. Dijo que la tienda le pertenecía, pero que el padre del niño secuestrado la había comprado hacía 6 meses. Victor ingresó la información de esta persona en la lista de pacientes, pero solo encontró a una paciente. Las mujeres casadas suelen usar el apellido de su esposo. Resultó que la mujer con cáncer de hígado era en realidad la esposa del secuestrador. Los dos fueron inmediatamente a la clínica privada, pero descubrieron que la paciente ya había sido dada de alta. Sin embargo, tuvieron la suerte de encontrar una horquilla para el cabello. Sniffer detectó el olor en el plato y el sobre, ambos pertenecientes a la paciente. Mientras tanto, después de que se fueron, el gerente del restaurante japonés llamó inmediatamente al padre del niño secuestrado. Entonces se dio cuenta de que su antiguo rival era el secuestrador. Sin embargo, nadie sabía su dirección. Solo la niñera se había puesto en contacto con él. El padre del niño secuestrado confrontó inmediatamente a la niñera, exigiéndole la dirección, pero ella se negó a decir nada. Justo en ese momento, sonó el teléfono de la niñera. Resultó ser el secuestrador quien llamaba. El padre inmediatamente mandó rastrear el número de teléfono. Sniffer y Victor llegaron al lugar. En ese momento, la niñera ya no ocultó la verdad. Resultó que el padre de la niña, el secuestrador y el padre de la menor habían sido socios comerciales. Posteriormente, el negocio del padre del secuestrador creció tanto que obligó al padre de la niña y al secuestrador a vender su empresa al precio más bajo posible. Incapaz de soportar esta situación por más tiempo, el padre de la niña se suicidó. En ese momento, la esposa del secuestrador sufría de cáncer, por lo que él necesitaba dinero urgentemente para su tratamiento. Para vengar a su padre, la niñera conspiró con el secuestrador para raptar a su hijo y extorsionarlo. La verdad finalmente salió a la luz. El secuestrador había reservado 2 billetes de avión y estaba organizando apresuradamente la salida de su esposa e hijo. Inesperadamente, el padre del niño secuestrado llegó justo a tiempo. Se abalanzó sobre el secuestrador, lo golpeó e intentó estrangularlo. La esposa fingió golpearlo en la cabeza con una botella de cerveza. Él la abofeteó y luego tomó una barra de metal con la intención de matarla e inculpar al secuestrador. En ese momento crítico, Sniffer y Victor llegaron justo a tiempo para evitar una tragedia. A la mañana siguiente, Sniffer estaba tomando café tranquilamente en casa cuando de repente recibió un paquete misterioso. No había información del remitente. Después de abrirlo, encontró una caja que contenía un bolígrafo
bolígrafo y un trozo de papel. Sniffer recogió la carta y la olfateó, pero no detectó ningún olor. Esto era extraño. Abrió el papel y vio solo 3 palabras escritas. Sálvala. Sniffer llamó inmediatamente a Víctor para pedir ayuda. Aunque la carta en sí no tenía olor, la pluma plateada sí. Olía a una mujer rubia, de entre 25 y 30 años. La pluma también olía a escuela de doma de caballos y a billetes. Los dos fueron inmediatamente a la escuela de doma de caballos para investigar. Después de olfatear el cuerpo, Sniffer estaba desconcertado porque no había ningún otro olor en él. Justo cuando Sniffer estaba perdido, el asesino lo llamó repentinamente, diciéndole que la muerte de la mujer era toda su culpa. Sniffer lo había decepcionado enormemente, pero tal vez Sniffer aún tenía tiempo de salvar a la segunda persona. Sniffer estaba furioso. Este asesino claramente lo tenía en la mira, pero Sniffer no sabía cuál era su propósito. Víctor descubrió la segunda caja en la escena. Sniffer olfateó, pero aún no pudo detectar ningún olor. La caja todavía contenía un trozo de papel y un bolígrafo. La carta decía que estaba en algún lugar cercano. Quizás se trataba del segundo objetivo. El bolígrafo olía a una mezcla de aceite de motor y gasolina, el olor característico de un motor de lancha. También había un olor fétido a madera podrida y plancton, un tipo de alga que se encuentra en lagos o estanques. Parecía que el segundo objetivo era el barquero. El bolígrafo también olía a acondicionador para el cabello. Sniffer supuso que el objetivo tenía alrededor de 50 años y cabello gris. Sniffer olfateó de nuevo y encontró olor a barbacoa. La ubicación del segundo objetivo probablemente estaba cerca de un restaurante de barbacoa. Los dos fueron inmediatamente al lago, bote y restaurante de barbacoa más cercanos y preguntaron al dueño de la compañía de botes. Finalmente, descubrieron el paradero del objetivo. Sin embargo, solo había un perro y nadie más en la casa. Finalmente, Sniffer encontró al segundo objetivo muerto en un pequeño bote de madera. Esta vez, tampoco había ningún otro olor en la víctima. Podría ser que el asesino fuera alguien a quien Sniffer había encarcelado anteriormente y ahora buscaba venganza. El asesino cambió el número de teléfono que usaba para llamar a Sniffer. Dijo que Sniffer lo estaba decepcionando cada vez más. Le dio a Sniffer otra oportunidad. Si Sniffer no podía salvar a la tercera persona, le haría la vida imposible. Sniffer ya no quería ser pasivo, así que ambos contactaron con la oficina de correos para buscar la información del remitente, pero no encontraron nada. Este paquete parecía haber aparecido de la nada. Tampoco se pudo rastrear el número de teléfono del remitente, porque el asesino usaba un número diferente cada vez. Para garantizar la seguridad de Sniffer, Víctor y sus guardaespaldas lo protegieron 24 horas al día. Muy pronto, llegó el tercer paquete. El papel permaneció inodoro, pero el olor del bolígrafo indicaba que el tercer objetivo era cisgénero, de aproximadamente 30 a 35 años. Había un olor a propilenglicol y monocloramina. El propilenglicol se usa en la producción de anticongelante. La monocloramina es un desodorante fuerte. Los desodorantes para zapatos se fabrican con ella. Combinando estas pistas, Sniffer dedujo que el objetivo trabajaba en una pista de hielo. Los patines de hielo usan desodorante en su interior. El bolígrafo también tenía un olor distintivo a brezo, un tipo de madera que se usa para hacer pipas. Donde había pipas y pistas de hielo, sin duda era un centro comercial. La policía localizó el lugar de inmediato y llevó a Sniffer allí. Llegaron rápidamente al mostrador de alquiler de patines de hielo. Una mujer rubia estaba trabajando allí. Víctor tenía a alguien vigilando a la multitud que se movía por el lugar. Esta vez, querían atrapar al culpable. En ese momento, el culpable volvió a llamar a Sniffer, preguntándole si le había gustado la pizza. El olfato de Sniffer se estaba volviendo cada vez más inútil porque había buscado en el lugar equivocado. Parece que esta tercera persona también morirá por culpa de Sniffer. Tras colgar el teléfono, un grito desgarrador resonó en el centro comercial. La policía acudió rápidamente al lugar y encontró a un empleado amordazado en un rincón. Era electricista. El atacante le había robado el uniforme y se lo había puesto. Después, se dirigió al salón de belleza. Fue entonces cuando Sniffer reaccionó. El propilenglicol también se puede usar en la industria de la belleza. Todos corrieron hacia allí. Descubrieron que la tercera víctima había sido asesinada. Junto al cuerpo había una caja. Sniffer la abrió y encontró una nota que decía: "La mataste". Sniffer, furioso, rompió el papel, agarró un megáfono y salió corriendo gritando: "Te encontraré y te mataré, bastardo". Pero el asesino había escapado. Ver morir a las víctimas una tras otra hizo que Sniffer decidiera dejar de ser detective. Sniffer se fue a casa y estudió toda la noche, finalmente descubriendo por qué el papel no tenía olor. Sin embargo, había ideado una forma de contrarrestarlo. Pero aunque Sniffer ya no quería ser detective, el asesino no lo dejaba en paz. El cuarto paquete llegó a la comisaría. Sniffer fue a abrirlo y usó un potenciador de aroma recién creado para que el papel oliera a resina de zinc. Este era un desodorante que el asesino había usado para que las cartas no tuvieran olor. Esta
vez, el olor del bolígrafo provenía de una niña de unos 8 o 9 años que estudiaba danza en una escuela de gimnasia. Como el bolígrafo olía a madera, la escuela debía estar cerca de una planta de procesamiento de madera. También había olor a coníferas. Víctor determinó rápidamente que la escuela de arte estaba en las afueras, pero para evitar que sucediera, al igual que en el incidente del centro comercial, Sniffer roció un poco de su potenciador de olor en el bolígrafo. Sniffer descubrió que el olor a agujas de pino era superfluo. El asesino lo había aplicado deliberadamente para engañar a Sniffer. Por lo tanto, Sniffer dedujo lo contrario. Sniffer confirmó que la escuela de arte estaba en la ciudad. Esta vez, Sniffer finalmente logró salvar a la niña antes de que el asesino pudiera atacar. Pero esta vez, el asesino no llamó. Sniffer olfateó cuidadosamente el papel. El olor se extendió gradualmente. Finalmente, Sniffer determinó que el asesino era el repartidor. Como Sniffer olió que el bolígrafo del repartidor tenía el mismo aroma que el primero, Víctor localizó inmediatamente al culpable. Pero cuando llegaron, el culpable ya había huido. Sin embargo, encontraron un póster de Sniffer pegado en la pared. En la foto, a Sniffer le habían arrancado los ojos y las fosas nasales. Parecía que el culpable sentía un odio intenso hacia Sniffer. En ese momento, el culpable finalmente llamó. Víctor, al mismo tiempo, hizo que un hacker localizara al culpable. Siguiendo las instrucciones del culpable, Sniffer recuperó el quinto bolígrafo. Lo olió y se sorprendió al descubrir que olía a la doctora que le había tratado la rinitis. Sniffer no pudo contener la ira. Amenazó: si te atreves a tocarla, me aseguraré de que mueras sin un lugar de entierro. Pero el culpable no tenía miedo. Le dijo a Sniffer que fuera solo a rescatar a la rehén o la mataría. Víctor solo pudo rodear la zona en secreto. Sniffer, con auriculares Bluetooth y chaleco antibalas, se dirigió a un gimnasio abandonado. La doctora estaba atada a una silla. Sniffer estaba a punto de correr a su rescate cuando vio aparecer al asesino. Este se encontraba en posición de francotirador, lo que impedía a la policía apuntarle. Víctor le dijo a Sniffer que retrocediera 2 pasos para atraer al asesino, pero este lo detectó. Se refugió en un punto ciego y dijo: puede que seas listo, pero yo soy aún más listo. Creía que todos en el mundo eran unos inútiles. Por ejemplo, la chica que Sniffer había salvado sufría de esclerosis lateral amiotrófica. Aunque la salvó, no viviría mucho tiempo. En cuanto a las víctimas anteriores, eran prostitutas o drogadictas. Todas merecían morir. Pensaba que estaba ayudando al mundo a librarse de la escoria, pero el asesino se sentía solo debido a su inteligencia, así que jugó al gato y al ratón con Sniffer. Sniffer respiró hondo y dijo: durante los últimos 10 años has vivido solo y ninguna mujer te ha querido. Eres un fracaso, eres la basura de este mundo. Provocado, el agresor agarró su arma y salió corriendo apuntándole a Sniffer. Dijo: eres la basura. Un bicho raro como tú no debería existir en este mundo. Aunque el agresor había salido del punto ciego, aún estaba oculto por la arquitectura. El tirador lo vio sosteniendo un detonador de bomba. Entonces se lo entregó a Sniffer y le dijo que si se mantenía a 10 metros de la doctora, la bomba explotaría. Luego huyó. Pero Sniffer no sintió corriente eléctrica dentro del detonador. ¿Entonces no podía detonar la bomba? Sniffer se dio cuenta de que lo habían engañado y se dio la vuelta para perseguir al agresor. Finalmente, Víctor llegó, pero solo encontró a Sniffer sentado en el suelo. El agresor estaba muerto. Entonces Sniffer se alejó tranquilamente. La doctora finalmente fue rescatada sana y salva. Con esto concluye la trama del olfateador. Eso es todo por el episodio de hoy. Gracias por vernos. Hasta la próxima.